¿Qué tal, mis hermanos? Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo ya, 6 de diciembre, en el que vamos a meditar la palabra de Dios en este segundo domingo de Adviento. Es importante meditar cómo vamos en esta preparación para esta Navidad. Y hoy nos acompañan las lecturas del profeta Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 5 y del 9 al 11. En la segunda es la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 14. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. En la primera lectura, este pasaje, este libro del profeta Isaías, conocido como el libro de la consolación, porque es un libro que después de todo lo que ha pasado el pueblo de Israel en el exilio, en la destrucción del templo y de la ciudad, empieza a decirles algo que me hace recordar un dicho que tenemos muy popular, que dice no hay mal que dure 100 años, porque les dice que ya ha terminado el tiempo de la tribulación y empieza diciendo muy hermosamente, consuelen, consuelen a mi pueblo. O sea, el Señor empieza a mostrar esa parte misericordiosa, pero les empieza a decir que es necesario para que ese tiempo de tribulación termine, para que realmente sea una terminación y empiece un camino mejor hacia ese cielo nuevo y tierra nueva. Y esto es bien hermoso porque todo esto que leemos en la primera lectura, en el Evangelio, se cumple o se corrobora con el Señor Jesús. En esta primera lectura dice el profeta Isaías que hay una voz que clama, que grita en el desierto. Dice, hay una voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo, aquí fíjense lo interesante, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que todo lo torcido se enderece y los cabrosos se allane. Aquí me hace recordar una situación, mis hermanos. Aquí, al menos en nuestra ciudad, lamentablemente tenemos un problema con la cuestión de las calles, de nuestras calles de la ciudad, que muchas veces están en mal estado, se hacen baches y luego las reparan, les ponen chapopote o no sé qué, las resanan y quedan muy bien. Pero vuelve a llover y vuelven nuevamente a deshacerse todo lo que le habían puesto y vuelven a quedar los baches ahí. Vuelven a arreglar las calles, vuelve a llover y sucede lo mismo. Es un cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Pues porque no usan material de calidad para que de una vez que quede ya aplanado y que queden enderezadas las carreteras, puedan entonces ya permanecer así con esa firmeza. ¿Por qué me recuerda esto, mis hermanos? Porque aquí dice el profeta, que dice que todo valle se eleve y que toda colina se rebajen. O sea, hay lugares donde necesitamos subir y hay otros donde necesitamos bajar. Necesitamos subirle, como veíamos el miércoles, nuestra hambre por el Señor Jesucristo. Necesitamos elevar en nosotros ese amor por Cristo. Necesitamos elevar la misericordia y el interés por nuestros hermanos. Necesitamos elevar nuestra capacidad de comprensión, nuestra capacidad de dar consuelo a las demás personas, nuestra capacidad de empatía. Todas aquellas cosas en las que estamos mochos, necesitamos emparejarlas y que se eleve para que se empareje con los demás. Pero hay otros lados donde tenemos chipotes en nuestra vida espiritual, donde estamos demasiado elevados elevados en hambre de poder, en hambre de placer, en hambre de envidia. Tenemos odios, tenemos rencores, tenemos injusticias. O sea, hay muchas malas conductas de nosotros que nos hacen ir por mal camino. Entonces, nosotros tenemos que elevar todo lo positivo en lo que andamos bajos y bajarle a todo, como dicen, bajarle 3 rayitas a todo lo que andamos elevados y son cosas que nos alejan de Dios. Por eso dice aquí el Señor que al elevar y enderezar, vamos a poder regresar a ese camino. Dice, y entonces vamos a poder caminar todos juntos en el camino. Quitando, siempre va a haber escollos, siempre va a haber problemas. Pero si nosotros no ponemos nuestra oración firme, si nosotros no ponemos este firme compromiso por cambiar, vamos a estar haciendo lo mismo que cuando reparan los baches de las calles. Nada más en este momento, mientras está la Navidad y mientras rezamos y nos sentimos bien y esa es la época de amor, pero pasa diciembre y volvemos a nuestra vida de siempre.
Y necesitamos realmente reparar esos baches de nuestro corazón y de nuestra alma con ese amor de Jesús, con esa misericordia que tenemos disponible. Porque fíjense, podemos decir, bueno, pues es que de aquí a que llegue el fin de los tiempos, pues el fin de los tiempos va a tardar mucho, pues no sabemos cuánto, pero el fin de nuestra vida, ya vemos que tenemos una vida frágil y no sabemos cuándo puede llegar. Y no es que se tarde, dice el apóstol San Pedro aquí, no es que se tarde el Señor en cumplir o en llegar. Lo que pasa es que dice aquí San Pedro que nos tiene mucha paciencia. Tiene paciencia para que nosotros podamos realmente actuar, que nosotros podamos, y dice que un día, para el tiempo de Dios, un día puede ser 1000 años y 1000 años un día. Entonces nuestra esperanza, dice San Pedro, es que ese cielo nuevo y esa tierra nueva van a estar disponibles para nosotros. Pero dice aquí bien interesante, dice, tenemos que poner el empeño. Tenemos que poner empeño y para que el Señor nos halle en paz con Él y de una manera sin mancha e irreprochable. O sea, fíjense, es poner empeño, es poner esfuerzo, no es algo que nos va a llegar, la fe, todo eso son dones, pero son algo que nosotros tenemos que trabajar. El apóstol San Juan nos enseña eso, o sea, él vino y se puso a trabajar, y aunque la gente lo quería ensalzar porque veían lo bien que hablaba, él decía, no, detrás de mí viene uno más poderoso que yo ni siquiera puedo amarrarle los sandalias. Y nosotros luego nos subimos a un blog y ya nos sentimos lo máximo. El Señor nos habla de humildad y aquí San Juan nos lo enseña. Ahora, fíjense bien interesante, es por qué la gente a veces las palabras que escuchamos en la misa, las predicaciones, se quedan en el oído y no llegan al corazón, no provocan ese cambio, esa conversión que debería de ser. Aquí yo quiero tomar la responsabilidad por los dos lados. Por un lado, porque a veces la gente que está en misa está de cuerpo presente y estamos nada más escuchando, pero no meditamos, no nos creemos que eso que está diciendo los lectores o el sacerdote o el predicador, que realmente es Cristo el que está hablando con nosotros, que realmente es Dios el que nos trae esa buena noticia de salvación y que eso es para nosotros, no es para algo que sucedió hace muchos años, es algo que es para nosotros. Esa misericordia que el Señor mostraba sanando enfermos, esa la quiere sanar en tu vida, sanando tu vida hoy. Sanando tu vida física, pero sobre todo tu vida espiritual. Recuerda que para el Señor es más importante salvar tu alma. El cuerpo como quiera un día se va a deshacer, pero tu alma es eterna. Y el Señor lo que quiere es que esa alma eterna esté junto a Él en toda la eternidad. Por eso es la insistencia y por eso es este periodo de Adviento en el cual tenemos que trabajar fuertemente en esa preparación. Juan era la voz, pero la palabra. ¿Quién es la palabra, mis hermanos? Dice el apóstol San Juan, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, la palabra es Jesús. Entonces, si Juan presta su voz, pero la palabra es Jesús, entonces la palabra debe de causar efecto en nuestra vida, debe de entrar por nuestros oídos e ir al corazón. Pero ¿por qué a veces se quedan en los oídos? Como les decía, por un lado, la responsabilidad del pueblo que escucha es que no escucha con ese corazón abierto para dejar que esa palabra entre ahí a su corazón. Y a veces también tenemos responsabilidad los predicadores, porque a veces no predicamos con esa pasión, con ese convencimiento de que lo que estamos diciendo es algo que yo ya estoy experimentando en mí. Dice el Papa Francisco, todo predicador debe primero predicarse a sí mismo, debe convencerse a sí mismo del amor y de la misericordia de Dios, debe tener en cuenta lo que Dios ha hecho en su vida, para que entonces pueda transmitir eso a los demás y los demás vean eso como una realidad. Yo les he compartido a veces en la predicación situaciones de mi vida personal en la que Dios ha hecho cosas grandes en mí, a pesar de todas las circunstancias difíciles que también he tenido que pasar como familia. Pero eso es, o sea, tenemos que dejar que esa palabra de que yo diga es cierto. Lo que dicen los evangelios y que pasó hace muchos años, sigue pasando hoy, está presente en mi corazón. Así como decimos que la Eucaristía, el sacrificio de la misa, es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, pero ahora de manera incruenta, pero tiene los mismos efectos de salvación en mi vida. Así tengo que pensar que ese nacimiento de Jesús en Belén hace más de 2000 años se vuelve a ser presente de una manera diferente cada diciembre
Y ese pesebre que nosotros siempre preparamos con amor en nuestro corazón, lo preparamos para ese momento nada más. Y nos olvidamos que el Adviento es también la preparación para el encuentro final con el Señor. Entonces tenemos que hacer que esos baches, ese pesebre hermoso que preparamos quede intacto para todo el año. Que nuestro corazón siga manteniéndose firme. Por supuesto que vamos a tener caídas, por supuesto que vamos a pecar, somos frágiles y el mal que hay en nosotros, dice San Pablo, no hago todo el bien que yo quisiera hacer y a veces hago el mal que no quisiera hacer. Pero la única manera de llevar control de eso y que vaya predominando cada vez más el bien es que dejemos que esa voz que escuchamos realmente no sea simplemente la voz, que sea la palabra que sale de la voz, que es Cristo, y que esa palabra realmente anide en nuestro corazón y nos le permitamos que haga esos cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Meditamos, hermanos, qué es lo que necesitas tú elevar? Todos somos diferentes. Algunos somos soberbios, otros no somos soberbios. Algunos somos humildes, otros no somos humildes. Entonces, no todos podemos trabajar de la misma manera porque todos tenemos que trabajar diferentes cosas, pero siempre la materia prima es la fe, la materia prima es el amor, la materia prima es la caridad, la materia prima es la esperanza y todo eso lo tienes en tu corazón porque todo eso lo ha puesto Jesús en ti. Te invito, mi hermano, en esta segunda semana a meditar cómo va tu conversión, qué es lo que te hace falta trabajar más. Yo sé que hay cosas que cuestan más trabajo, pero tienes que hacer con más fe y con más insistencia tu oración y el Señor nunca te desampara y nunca te deja solo. Te doy la bendición esperando que esta segunda semana de Adviento la empecemos con mucho ánimo, con mucho amor, con mucho esfuerzo y que cada día caminemos más al encuentro del Señor Jesús en esta Navidad. Y que entonces sí, este Adviento sea diferente, como lo hemos dicho, no por la pandemia, que sea diferente porque realmente todo ese trabajo que hagamos en nuestro corazón no sea como el trabajo que se hace con las carreteras, que nada más se tapan y después que llueve vuelven a salir todos los problemas. Que nuestro corazón ahora sí se tape con ese amor de Dios, con esa fortaleza del Santo Espíritu, para que cuando venga la lluvia de las adversidades, la lluvia de las enfermedades y la lluvia de los problemas, nos mantengamos firmes, unidos en la fe y en el amor de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz. Sigue trabajando tu corazón en este Adviento, sigue trabajándolo con el amor a tu familia, con el amor a ti y sobre todo con el amor a Dios. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.